voy a leer todo lo que hay en la web, porque ya lo tenéis ahí, y en el correo, y lo que me ha mandado Nieves, porque, bueno, aparte de que ya la conocemos, pero un poco de presentación, pues sí hago. Pero todo lo podéis leer ahí, no creo que sería demasiado farragoso leerlo aquí. Bien, pues entonces la ponente de hoy es Nieves Gómez Álvarez, perteneciente al Foro de Filosofía de nuestro Ateneo Escurialense, y nos va a hablar de la razón vital femenina, que yo creo que a todos os suena porque ya llevamos 15 años, bueno, no todo el mundo lleváis 15 años en el Ateneo, claro, y ya hemos hablado de Ortega y Gasset muchos años sobre la razón vital, y en este caso va a ser la razón vital femenina, pero está entroncada y descendiendo del pensamiento de Ortega, como la misma Nieves nos dice y nos irá a decir hoy, ¿no? Entonces, como resumen, pues eso, la razón como aprehensión de la realidad está muy unida a la vida, tanto masculina como femenina. Y aquí, aunque tradicionalmente se ha hablado mucho, bueno, por las razones que sean de hombre, 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 pues ahora vamos a ver el aspecto femenino, que creo que será muy importante, ¿no? Entonces, para dar explicación del mundo y para dar explicación del ser humano y de todo, pues esta razón vital orteguiana nos va a hablar, pero sobre todo, ya sabéis que Nieves, aparte ha hecho diversas especialidades y una de ellas es en el discípulo predilecto de Ortega, Julián Marías, y hasta de su esposa. Entonces, ahora lo veremos. Y un poco, pues, voy a hablar de Nieves. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense y sacó el doctorado sobresaliente cum laude también, pero lo mismo con la tesis también relacionada con este tema, Mujer, persona femenina, un acercamiento a la obra mediante la obra de Julián Marías. Está de profesora acreditada por la ANECA, profesora ayudante doctora, desde el año pasado. Tuvo una beca Erasmus en Alemania, de la cual luego ya, no lo voy a decir, ya lo dijimos otro día, ha hecho una traducción de algún libro de filosofía en alemán, también en inglés, ha participado en diversos seminarios y tiene algunas publicaciones en revistas y ha hecho también autora de ensayos, etcétera, relacionadas con estos temas, como veremos. Colabora en diversas revistas, en el comité editorial y ha estado de profesora en colegios y ahora está de profesora de eficacia personal y profesional grado AD de la Universidad Europea de Madrid, en la asignatura Modelos Antropológicos, en la Universidad a Distancia UDIMA, e imparte el seminario de doctorado en la Universidad Anáhuac de México y ahora es subdirectora del máster Carol Wojtyla, del cual ya nos habló también. Bien, ha sido también profesora de grado y máster universitario en diversos métodos de enseñanza, de educación personalizada y máster en nuevas perspectivas de la educación personalizada en la sociedad digital. Bueno, ha elaborado también materiales docentes para la asignatura de la ética, para la asignatura de la filosofía, etcétera, y no voy a entender más también. Y ha sido secretaria de la Asociación Española de Personalismo y de la Asociación Iberoamericana de Personalismo. Como veis, está en este área del personalismo, que, bueno, de eso hemos hablado poco, ¿no? A lo largo, pero algo hemos hablado y aquí estará abierto para que volvamos a hablar, pues tanto de Munier, que algo hemos hablado algún año, o de Maritain o algo, pues ya ahí están pendientes para que vayan saliendo, ¿no? Bueno, ya he coordinado un curso de verano online sobre la persona en la cultura española. Bueno, más cosas todavía, pero yo creo que es suficiente para una pequeña introducción y como lo tenéis ahí, pues lo podéis ver en cualquier momento. Y ya sin más, doy la palabra a Nieves. Muchas gracias por la presentación, José María. Efectivamente, el tema del que yo quiero hablar hoy es la razón vital femenina, sobre todo porque cada año cuando llega marzo, pues parece que hay que hablar de la mujer, pero hablar de la mujer en un totum revolutum de cualquier cosa y además muchas veces con no demasiada razón y casi ninguna razón vital. Entonces considero que es un tema interesante a tratar aquí en el Foro de Filosofía del Ateneo Escurialense. Mi presentación tiene las siguientes partes, es decir, que cuando empiece ahora a hablar de la vida humana,
no es que me esté separando del tema del que quiero hablar, sino que es necesario pasar por ahí para realmente comprender qué es esta cuestión de la razón vital femenina. Y como decía José María, pues sí, voy a hablar de este tema, de la razón vital femenina, pero también voy a hablar de la razón vital masculina. Más que nada porque el autor en el que yo me voy a apoyar, Julián Marías, ha tratado esta cuestión siempre en equilibrio. Llegaremos al final de la presentación a esa cuestión. Bueno, pues comenzando por la primera cuestión, que es la relación que hay entre la razón y la vida, es necesario pasar por la figura de Ortega y Gasset. Como seguramente sabemos, él fue catedrático durante 25 años de la Universidad Central de Madrid, lo que hoy es la Universidad Complutense de Madrid, y no solamente fue alguien que enseñaba la metafísica de otros. Evidentemente, él conocía muy bien la metafísica aristotélica, también la metafísica medieval y la metafísica de la Edad Moderna. Él era un gran admirador de Descartes, por ejemplo, de Leibniz, de todos los grandes filósofos de la Edad Moderna. Pero Ortega y Gasset, y esto hay que señalarlo con bastante fuerza, fue también un metafísico creador. En sus clases no solamente se dedicaba a enseñar la metafísica de otros, sino que fue alguien que fue creando su propia metafísica en sus clases. Yo sé que para algunas personas puede resultar extraño decir esto, es decir, realmente reconocerle esa enorme originalidad filosófica, pero es así. A Ortega no se le puede comprender simplemente como un ensayista ni como un escritor genial, que también lo era, sino como esto, como un metafísico. Es decir, como alguien que nos ofrece una idea de lo que es la realidad, una idea completa y compleja de lo que es la realidad. ¿Qué nombre se le podría dar a esta gran aportación de Ortega? Bueno, se han utilizado varios, por ejemplo, racio-vitalismo, se ha utilizado el nombre de perspectivismo también, sobre todo por parte de la filosofía alemana. Él decía porque tienen tendencia a poner etiqueta a todo, pero lo cierto es que la nomenclatura que más se ajusta a lo que ha sido la aportación de Ortega sería esta, la metafísica de la razón vital, porque en este nombre se recoge que efectivamente lo que él estaba haciendo era una metafísica, es una aportación que continuaba la gran metafísica clásica y la metafísica pues, medieval y moderna, ¿no? Y además una metafísica de la razón vital, es decir, teniendo en cuenta esos dos elementos que durante mucho tiempo en la historia de la filosofía habían estado separados y aún enfrentados. Por una parte la razón y por otra la vida, como veremos. Y que incluso en la corriente irracionalista, que en el momento en el que Ortega era joven estaba representada en España por Miguel de Unamuno, se empeñaba en, digamos, separar, ¿no? La razón va por un lado porque la razón es fría, la razón es calculadora, mientras que la vida va por el otro, la razón que es cálida y que es desorganizada. Bueno, pues la gran aportación de Ortega es que ni la razón es tan fría ni la vida es tan desorganizada, sino que en cierta manera cabe establecer un tipo de razón que sea capaz de comprender los asuntos humanos, los asuntos biográficos. Por eso yo considero que efectivamente, dándole la razón a Julián Marías en esto, la mejor denominación de la filosofía orteguiana es esta, mejor incluso que racio-vitalismo. Como seguramente también sabemos, Ortega había estudiado gran parte de la historia de la filosofía, pero también había ido a estudiar a Alemania, y esto era una novedad en su época. A donde iba a estudiar la clase burguesa española era más bien a Francia, que en ese momento significaba, pues diríamos, como el corazón de Europa a nivel cultural, ¿no? Y sin embargo, él vio la enorme importancia de acercarse a la filosofía estricta y sobre todo a la alemana, porque le parecía que era un camino que había que atravesar, sobre todo para ponerse en claro respecto a la filosofía. Entonces, efectivamente, va a estudiar Alemania en varios periodos diferentes y es discípulo directamente de neocantianos, de figuras que de alguna manera querían prolongar la filosofía kantiana. Esto es interesante saberlo porque efectivamente Ortega no solamente conocía la historia de la filosofía, digamos, más del pasado, sino que conocía también la historia de la filosofía que se estaba haciendo en su momento, y particularmente esta, la neocantiana. Con lo cual, cuando él haga metafísica, en cierta manera podríamos decir que él va más allá de Kant. Está intentando hacer una metafísica que efectivamente supere las limitaciones que había mostrado Kant respecto a la metafísica. Su idea de la metafísica, desde luego, va a contar con esas grandes críticas a la metafísica que había hecho Kant. De hecho, su primera obra, que publica cuando tiene prácticamente 30 años,
en 1914, Meditaciones del Quijote, y que por cierto debe muchísimo al Escorial, a San Lorenzo, pues aquí en esta obra, con este título tan literario, pues en realidad lo que le está presentando es esa nueva metafísica. A veces puede resultar confuso porque efectivamente el libro trata sobre muchas cuestiones literarias, pero lo cierto es que si nosotros lo leemos desde esta clave, como una metafísica, lo que nos encontramos ahí es que Ortega está tratando de ofrecer una manera de superar por una parte el subjetivismo, el idealismo, pero por otra parte también el racionalismo. Les está intentando dar la razón a cada uno en lo que la tiene, pero desde luego está intentando proponer ahí una filosofía original, una filosofía que no se puede reducir a la filosofía clásica, ni siquiera a ninguna forma de filosofía moderna, tampoco la kantiana. En esta obra, él también muestra por qué es importante superar una posición realista. Realista aquí significa, pues digamos lo que dice la etimología. Realismo es una palabra que viene de res, que significa cosa, y que en cierta manera es una teoría que lo que nos dice es que la realidad radical son las cosas. Bien, pues Ortega muestra que en cierta manera su propia metafísica también supera eso. La realidad radical no son las cosas, como nos dice el realismo, ni tampoco son las ideas, como nos dice el idealismo. Ahora veremos qué es lo que propone esta metafísica de la razón vital, pero desde luego tiene en cuenta la parte de razón que tiene cada una de estas teorías. Ortega se entiende que la realidad está compuesta por ideas, está compuesta también por cosas, pero no la podemos reducir ni a una ni a otra. ¿Cómo hace esto Ortega en su obra? Pues sobre todo van a aparecer tres grandes temas. Y como digo, con ellos no está intentando tachar del mapa ni al realismo ni al idealismo, sino que lo que está intentando hacer es darles la parte de razón en lo que la tienen, pero completarlas. Es decir, mostrar hacia dónde no han llegado, hasta dónde no han llegado esas teorías, ¿no? El primer gran tema que aparece en Meditaciones del Quijote será este, el yo y las cosas. En cierta manera, porque lo que él va a comprender es que la realidad está hecha irremediablemente del yo y de las cosas. No podemos separar al yo de las cosas, como ha intentado hacer tanto el realismo como el idealismo. Es decir, que él va a dar la parte de razón al idealismo en lo que la tiene. Ciertamente la realidad está compuesta por ideas, está compuesta por las ideas que el yo se hace sobre las cosas, pero efectivamente no podemos separar a ese yo de las cosas. Y a Ortega le parece que ese yo es un componente indispensable de la realidad. En este sentido podemos decir que es evidentemente un heredero kantiano, porque este tema viene de la filosofía moderna y particularmente de Descartes y de Kant. No es un tema que aparezca en gran medida en la filosofía clásica. Desde el punto de vista de Ortega, pues la realidad somos de una manera indisoluble el yo y las cosas. Es decir, no tienen toda la razón el realismo, que se empeña en las cosas, ni tampoco tiene toda la razón el idealismo, que se empeña en las ideas, en el yo. Y Ortega va incluso más allá. No se trata de que la realidad esté hecha de una suma, de una coexistencia entre el yo y las cosas, sino que en cierta manera esa realidad que hacemos a la par, el yo y las cosas, es una realidad dinámica, es una realidad que el yo hace viviendo. No se trata simplemente de que tengamos enfrente de nosotros a las cosas y ya está, sino que la relación que tenemos con ellas es que las necesitamos para poder ser yo alguien, para poder yo seguir viviendo, ¿no? Y Ortega aquí es bastante perspicaz, ¿no? Nos muestra que yo no me encuentro nunca solo, la persona no se encuentra nunca sola, sino que se encuentra siempre rodeado de las cosas y haciendo algo con ellas, ¿no? Con lo cual su conclusión va a ser esta, que como digo es el primer gran tema que aparece en Meditaciones del Quijote. La realidad radical, es decir, la que va a la raíz de todo, es el yo y las cosas, pero las dos juntas, no una sola u otra sola, sino el yo y las cosas que podríamos denominar de otra manera mucho más directa, mi vida, cada uno la suya. Es interesante saber esto porque es un tema original, es decir, la vida humana, ¿vale? La llevamos siempre puesta, pero no había aparecido así tal cual como tema filosófico. Lo que nos habíamos encontrado a lo largo de la historia de la filosofía era pues el tema del yo, el tema del sujeto, el tema de la sustancia, pero no había aparecido así como tal la vida humana, sobre todo porque no había categorías, por así decir, filosóficas para poder entenderlo, ¿no? Entonces, aquí es donde podríamos encontrar el sentido, o por lo menos una parte del sentido, de esa famosa frase que aparece en Meditaciones del Quijote. Yo soy yo en mi circunstancia y si no la salvo a ella,
no me salvo yo. Lo que está intentando decir Ortega con esta frase es que en cierta manera es necesario ir más allá de la afirmación de Descartes. Yo no soy más que una cosa que piensa. Con esta frase, en realidad, lo que está diciendo lo que está diciendo Ortega es, evidentemente, yo soy algo más que una cosa que piensa. Yo soy yo, que soy un proyecto, y además soy mis circunstancias, soy toda la historia que me rodea, soy mis padres, soy mis abuelos, soy todos los que han vivido antes que yo, soy mi lenguaje, soy mi sociedad, todo eso soy yo también. O sea que, como vemos, leer las dos frases, la de Ortega y la de Descartes a la par, es importante, porque así podemos entender hasta qué profundidad ha llegado este libro de Ortega, Meditaciones del Quijote. Por otra parte, cuando Ortega nos habla de la vida humana, se toma la cuestión en serio, porque claro, si nosotros pensamos en la vida humana, en mi vida, en primera persona nos damos cuenta de que la vida no es una cosa, no la podemos entender con las categorías de las cosas, ¿no? Las cosas están ahí de una vez por todas, no tienen dinamismo y sin embargo nuestra vida humana es exactamente lo contrario, no está hecha de una vez por todas, es futurición, es decir, está todo el rato tendiendo hacia el futuro, no basta con lo que ya hemos vivido, sino que está abierta a lo que podemos llegar a ser y desde luego es una realidad que consiste en tener que decidir qué es lo que quieres en el momento siguiente, lo cual nos diferencia completamente de las cosas, ¿no? Entonces, lo que Ortega va a intentar hacer es desarrollar todas las categorías que evidentemente nos podrían servir para comprender esta realidad tan extraña que tiene la vida humana, ¿no? Tan difícilmente aprehensible, podríamos decir. Y Ortega va a utilizar las palabras del español más corriente para intentar comprender esta realidad de la vida humana. Nos va a decir, por ejemplo, que la vida es un quehacer, no solamente porque nos da mucho que hacer, sino por esta cuestión que acabo de decir, porque en realidad la vida no está terminada. Cada uno de nosotros la tiene que seguir haciendo. Podemos contar con los elementos, digamos, que nos rodean, con nuestra circunstancia, pero la vida no está hecha. Y es más, nadie la puede hacer por nosotros. Cada uno la tiene que ir haciendo en primera persona. Entonces, la opinión de Ortega va a ser esta. La vida humana no es una cosa, sino que es sobre todo un quehacer, algo que tenemos cada uno que ir haciendo. Y evidentemente, si observamos cómo funciona la vida humana, nos damos cuenta de que es una realidad dinámica, es una realidad que no para, todo el rato está fluyendo, un poco como nos decía Heráclito, ¿no? Todo fluye. Pues Ortega se ha tomado muy en cuenta esta visión de la filosofía clásica, que efectivamente tenemos que integrarla dentro de la metafísica también, ¿no? No solamente hay que buscar el tipo de objetos que sean ideales, inmutables, perfectos, como parece que buscaba la mayoría de la filosofía griega, sino que también tenemos que intentar comprender con las categorías adecuadas la dimensión dinámica de la realidad. Entonces, pues Ortega se va a lanzar a la tarea de intentar gestar, porque no existían, las categorías que nos sirvan precisamente para esto, para entender qué tipo de realidad tan extraña, tan diferente es la vida humana. Bien, cuando Ortega hace esto, evidentemente no está dialogando solamente con la filosofía más clásica, ni tampoco solamente con la filosofía kantiana o neokantiana, sino que además está dialogando con otras corrientes filosóficas que eran muy usuales en su momento. Por ejemplo, la fenomenología. Comenté antes que Ortega fue a estudiar a Alemania y efectivamente conoció a esta corriente filosófica cuando la fenomenología estaba naciendo. Y desde muy, muy pronto él se dio cuenta de las limitaciones que tiene esta teoría. Como en cierta manera no es posible hacer una reducción fenomenológica de la realidad, ¿no? No es el tema del que yo quiero hablar aquí hoy, pero es interesante saber eso, que en Meditaciones del Quijote también Ortega está dialogando con la fenomenología y está mostrando con este y con otros escritos de esos años cómo no es posible del todo la fenomenología, cómo es necesario hacer una metafísica que vaya más allá de ella, ¿no? Bien, bueno, me he adelantado un poco a lo que quería explicar, porque efectivamente aquí aparecen los tres grandes temas de esta nueva metafísica. El primero es el del que he estado hablando hasta ahora, que es el yo y la circunstancia, que en cierta manera superan el realismo y el idealismo, y Ortega se toma muy en serio también lo que significa esta palabra de circunstancia. Cuando nosotros decimos que yo soy yo mi circunstancia, lo podemos tomar en un sentido literal, es decir, lo que yo tengo alrededor ahora mismo, que yo estoy ahora mismo en el salón de mi casa
que estoy ahora mismo en el Escorial, que estoy ahora mismo en la ciudad de Madrid y que estoy en un país llamado España. Pero nos lo podemos tomar también en un sentido mucho más profundo, ¿no? La circunstancia pues engloba también mi sociedad en general, no simplemente algo físico, sino la sociedad en la que yo estoy incardinado, las ideas, las creencias con las que yo comprendo la realidad que me rodea, el lenguaje con el que yo, digamos, interactúo con la realidad. Todo eso también es mi circunstancia y es parte de mi yo, por otra parte. Esa realidad que me rodea, dirá Ortega, pues forma la otra mitad de mi persona. No me puedo entender a mí mismo si elimino la circunstancia. No puedo hacer el ensayo cartesiano. Yo soy solamente una cosa que piensa. No, no descartes. Tú no eres solamente una cosa que piensa, tú eres un alguien que piensa y además puedes pensar porque estás rodeado de una circunstancia concreta, porque estás incardinado en una lengua en concreto que es la francesa y así sucesivamente. Pero Ortega, como digo, lo que está proponiendo es una nueva manera de comprender la realidad. Y además nos señala que el hombre, que es esa persona que vive, esa persona que, digamos, está obligado a tener que ser alguien en el momento siguiente, tiene un destino concreto. Puede tener un destino particular, pero desde luego tiene un destino concreto, que es reabsorber esa circunstancia, no simplemente dejarla que coexista a su lado, frente a suyo, sino que el destino concreto de cada hombre es reabsorber su circunstancia, hacerla propia. El segundo gran tema que aparece en Meditaciones del Quijote es el perspectivismo. Decíamos antes, ¿no?, que este es el título que utilizaba la filosofía alemana para calificar la filosofía de Ortega. ¿Qué significa esto del perspectivismo? Pues Ortega nos dice que la perspectiva es un componente necesario de la realidad. O sea, no puede existir una única manera de acceder a la realidad, como precisamente era lo que buscaban los griegos cuando buscaban el concepto de sustancia, cuando gestan el concepto de cosa mismo. Lo que estaban intentando es eso, que de alguna manera una única perspectiva nos valga para todos. Desde un punto de vista un poco diferente, eso es también lo que intenta la filosofía idealista, que en cierta manera los conceptos que va gestando la mente sean pues los únicos. Y Ortega nos muestra que esto no es posible, porque en cierta manera la vida humana es una realidad histórica, es una realidad biográfica, con lo cual necesitamos tener en cuenta también esta cuestión de la perspectiva, ¿no? ¿Qué implica la perspectiva? Pues sobre todo que siempre cada uno de nosotros ve la realidad desde un punto de vista determinado, pero no solamente en un sentido espacio-temporal. Es decir, que yo soy ahora una mujer del siglo XXI y que en cierta manera mis condiciones, por ejemplo, sociológicas son diferentes a las que ha podido tener una mujer también española como yo del siglo XIX. Sino él entiende la perspectiva en un sentido mucho más global, que en cierta manera la altura histórica a la que nosotros hemos nacido condiciona cierta parte de nuestro acceso a la realidad. Es mucho más profundo de lo que en principio parecería esta idea orteguiana, ¿no? Por ejemplo, eso implica que tengamos unas vigencias determinadas. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana y decidimos cómo nos vamos a vestir, pues lo decidimos dentro de unos márgenes determinados. No nos ponemos cualquier cosa, no nos vestimos como se vestía pues el hombre del siglo XVIII o la mujer del siglo XVIII, sino que nuestra vida, nuestra circunstancia, nuestra perspectiva ya está determinada por unos elementos determinados, que es pues el tipo de ropa que lleva la gente hoy día, ¿no? Ortega se quiere tomar todo esto muy en serio porque le parece que son componentes de la vida humana. Bien, interesante decir esto porque muchas veces se ha confundido que el perspectivismo con el relativismo. Están exactamente en polos opuestos. Es decir, tomarse en serio lo que dice Ortega sobre la perspectiva hace que no podamos ser de ninguna manera relativistas, porque el relativista lo que dice es que da igual la perspectiva. No, el perspectivista dice que no da igual la perspectiva, que cada uno de nosotros tiene una visión de verdad sobre la realidad, porque lo que ve mi pupila no lo ve ninguna otra, con lo cual cada uno de nosotros se tiene que tomar en serio su propia perspectiva, ¿no? Y de hecho, Ortega nos dirá en uno de sus escritos la afirmación siguiente: cada vida es un punto de vista sobre el universo. Ortega se toma completamente en serio esta idea. Como digo, es exactamente lo contrario a lo que diría un relativista, que da exactamente igual el punto de vista de quien sea, porque en el fondo todo es lo mismo. No es esto lo que piensa Ortega, ni mucho menos. Bien, y llegamos al tercer gran tema que aparece en este libro de Meditaciones del Quijote, que es la razón y la vida, la relación que hay entre ambas, ¿no?
Ortega empieza a hacer filosofía en un momento en el que, como digo, hay irracionalistas, hay fenomenólogos, hay neocantianos y, en cierta manera, hay una, ¿cómo diría?, un cansancio de la filosofía idealista, ¿no? Como si la filosofía idealista hubiese llevado al hombre de principios del siglo XX a un callejón sin salida. En cierta manera es como que Ortega estaba viviendo en un momento en el que se cerraba el ciclo abierto con Descartes, ¿no? Con el comienzo de la filosofía moderna. Pero claro, la cuestión es que Ortega tampoco quiere negar a la razón, lo que quiere es ponerla en su lugar. Y por eso, en uno de sus escritos, en el tema de nuestro tiempo, lo que dirá justamente es esto, que hay que destronar a la razón, pero no para meterla en el calabozo, si vale la metáfora, sino sobre todo para ponerla en su lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Pues el lugar en el cual funcione como un órgano para la vida. Es decir, que la razón realmente nos ayude para lo que nos tiene que ayudar, que es decidir quién quiero soy yo en el instante siguiente, por qué la vida está estructurada de esa manera. O sea, desde el punto de vista de Ortega, que mira con mucha admiración hacia Kant y hacia Descartes, pero también con un punto crítico, le parece que ellos han magnificado, que han endiosado completamente la razón y que la razón no tiene que estar tan arriba, sino que tiene que bajar al nivel de la vida humana, porque ese es su lugar. Para lo que nos tiene que ayudar a la razón es justamente para poder vivir vidas plenas, vidas completamente humanas, ¿no? Bien, pasaríamos así a nuestro segundo tema, que es el tema de la razón vital. Como digo, en esta obra, el tema de nuestro tiempo, lo que va a decir Ortega justamente es esta idea. Ha llegado el momento en que es preciso sustituir esa razón pura kantiana y esa razón lógico-matemática de Descartes. Descartes estaba completamente fascinado con la matemática, ¿no? Porque en cierta manera le parecía maravilloso que un tipo de saber nos pudiera dar siempre algo tan exacto y tan conciso. Y sin embargo, mirando a la filosofía, pues es más difícil, ¿no? Por ejemplo, poder precisar con esa exactitud milimétrica cuánto pesa la libertad. Pues es que eso no lo puede hacer la filosofía de una manera tan exacta como lo hace en la matemática, ¿no? Bien, pues lo que dice Ortega en este libro, el tema de nuestro tiempo, es justamente esto, que ha llegado el momento en el que es preciso sustituir esa razón pura kantiana o la razón lógico-matemática de Descartes por un tipo de razón que, digamos, dialogue con ellas, es decir, no las tache, no intente anularlas, sino que las ponga en el lugar donde le corresponde. Y ese tipo de razón sería lo que él denomina razón vital, en este libro y en otros libros. Ortega nos va a decir en esta obra el tema de nuestro tiempo, pero también en otras, como por ejemplo su curso que es filosofía, que es preciso estrenar conceptos. Como comentaba anteriormente, él lo que está haciendo es una metafísica de la vida humana, no una metafísica del ser, ni una metafísica de la sustancia, ni tampoco una metafísica del yo, sino que lo que está haciendo es una metafísica de la vida humana y se ve en la obligación de tener que crear conceptos nuevos. Por eso habla con esta bonita metáfora, ¿no? De que hay que estrenar conceptos, porque en cierta manera esta nueva perspectiva sobre la metafísica, es decir, que si lo que queremos es tener una idea sobre la realidad, tenemos que empezar por el mero hecho de que nosotros tenemos una idea de la realidad porque estamos, digamos, instalados en una perspectiva determinada, ¿no? Porque todo me lo encuentro dentro de mi vida. Y entonces, en este curso, que es filosofía, pues nos lanza la idea, desde una metafísica de la vida humana, desde una metafísica de la razón vital, no nos podemos apoyar en los conceptos que ha utilizado la filosofía, por una parte aristotélica y por otra parte la filosofía moderna, porque esos conceptos están pensados primariamente para las cosas y no nos valen para entender realidades tan diferentes como las de la vida humana. Para él no nos van a valer los conceptos que se han gestado para saberes como por ejemplo la biología, ni tampoco para las ciencias particulares, porque esos conceptos justamente lo que tenían la intención de acotar las realidades y justamente lo que quiere hacer la metafísica es comprender toda la realidad, entender cuál es el puzzle, digamos, que nos permitiría comprender toda la realidad. En este sentido, se hace la pregunta de ¿qué es mi vida? Y su respuesta va a ser que mi vida no es lo que pasa en mis células, como no es lo que pasa en los astros. Es decir, Ortega se aleja cada vez más de la cosificación, de un intento de comprender la vida humana
como si fuera una mera cosa o una sustancia. En las dos últimas lecciones de ese curso, que es filosofía, que fue un curso de una genialidad extraordinaria, lo que nos va a decir son las categorías que necesitaríamos para comprender esa realidad de la vida humana, ¿no? En primer lugar, la vida es lo que hacemos y nos pasa. Como decía antes, ¿no? No es lo que pasa en mis células ni tampoco lo que pasa en las estrellas, sino que la vida humana es una cuestión biográfica. No la podemos entender con las categorías meramente biológicas. La vida, por lo tanto, es lo que hacemos y nos pasa. En segundo lugar, vivir es encontrarse en el mundo. No es una mera coexistencia con las cosas. Esto he insistido antes, pero es importante tenerlo en cuenta porque no se trata simplemente de que yo tenga una especie de cajón dentro de mi mente donde voy, digamos, poniendo las impresiones de lo que voy recibiendo, sino que la realidad está estructurada de un modo más complejo. Por lo tanto, Ortega va a hacer aquí alusión en este curso a que vivir es encontrarse en el mundo, es decir, que vivir, humanamente hablando, implica conciencia. No es simplemente que yo estoy aquí enfrente de las cosas, sino que me doy cuenta de que existen. En algunas ocasiones, por ejemplo, en el trato con el animal, resulta que contamos con una especie de camino de ida y vuelta, porque nos damos cuenta de que el animal se da cuenta de que yo estoy ahí. Mientras que en el trato con las cosas, no. El trato con las cosas es, digamos, solamente en una dirección. Pero diríamos que este tema le hace entroncar también con ese otro gran filósofo del siglo XX, que es Martin Heidegger, que en 1929 había publicado su obra Sein und Zeit, Ser y Tiempo. En tercer lugar, lo que nos va a decir Ortega es que la vida se nos da, es decir, que en cierta manera se nos da con unas estructuras determinadas, pero no se nos da hecha. La vida, como decía anteriormente, es qué hacer. Cada uno de nosotros la tiene que ir haciendo en primera persona. ¿Qué es lo que se nos da en la vida? Pues lo que después Julián Marías desarrollará con su gran tema, la estructura empírica. Es decir, cuando nosotros nacemos, nadie nos ha pedido permiso, primero para saber en qué momento vamos a nacer, en qué condiciones, en qué familia, por ejemplo. Nadie nos ha pedido ningún permiso para eso y sin embargo la vida se nos da. Ni, por ejemplo, nos hemos inventado ninguno de nosotros que la vida humana se da con la estructura efectiva que se da. Es decir, que tengamos la estructura corpórea que tenemos o, por ejemplo, que necesitemos oxígeno para respirar o, por ejemplo, que nuestra vida esté estructurada en edades. Nadie nos ha pedido permiso para que la vida humana como realidad metafísica esté estructurada de esa manera y sin embargo lo está. Nuestra vida, por lo tanto, se nos da de esa manera, pero no se nos da hecha. Los contenidos biográficos con los que los vamos llenando, eso ya depende de cada uno de nosotros. En cuarto lugar, nos dice Ortega que la vida no es nunca un asunto resuelto. Es decir, que la vida siempre es elección. Siempre tenemos que estar eligiendo entre varias posibilidades. Y, como decía también antes, lo tenemos que hacer en primera persona. Cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes, pues podemos contar con, digamos, la opinión o el consejo de, por ejemplo, los familiares más cercanos, pero llega un momento en nuestra vida en el que tenemos que tomar esas decisiones en primera persona y nadie las puede tomar por nosotros. Pues tampoco nadie nos ha pedido permiso para que la estructura de la vida humana sea esta, pero de hecho lo es. En quinto lugar, nos muestra Ortega que la vida es siempre sentirnos forzados a decidir lo que vamos a ser. Puede resultar contradictorio porque cuando decimos decidir, cuando hablamos de libertad, pues está, digamos, en el polo opuesto a ser forzado a hacer algo. Y sin embargo, Ortega, con esta capacidad tan brillante que tenía de gestar metáforas, nos dice que estamos forzados a ser libres, somos forzosamente libres. ¿Cómo puede ser esto? Pues no lo sabemos, pero el hecho es que es así, que la vida humana nos fuerza todo el tiempo a tener que estar eligiendo. Y lo que parece que sería una pura contradicción, pues lo cierto es que no lo es y lo vivimos día tras día. Y además Ortega nos cuenta que la vida es una realidad que está lanzada hacia el futuro. Julián Marías, más adelante, dirá que la vida es futuriza, utilizando una sola palabra, ¿no? Y utilizando esta capacidad tan creativa que tiene la lengua española. Nuestra vida está literalmente lanzada hacia lo que va a venir. No nos vale simplemente con lo que hemos sido. Y esto en un sentido individual, pero también en un sentido colectivo.
la historia humana no se para, no se va a parar nunca, sino que el humano necesita estar siempre tendiendo hacia el futuro, intentando, digamos, ensayar posibilidades que no ha ensayado hasta ese momento. Es decir, que la vida humana es futurición, no nos vale simplemente con lo que al ser humano le ha pasado en general, sino que la vida humana siempre va a intentar hacer algo más, ¿no? Bien, pues aquí, en esta estructura metafísica de la vida humana que nos muestra Ortega en este libro, en este curso, que es filosofía, podríamos decir que es donde entra la razón vital en juego, porque en cierta manera podríamos decir que la razón es justamente ese órgano, como si fuera una mano, como si fuera, digamos, los pies, que nos permiten vivir, que nos permiten esa futurición en la cual consiste la vida humana. ¿Por qué necesitamos la razón? Pues justamente por esto, porque la vida es tener que estar eligiendo todo el tiempo. Quien nos ayuda en esa necesidad intrínseca de la vida humana es justamente la razón, o quien nos tendría que ayudar sería justamente la razón. Entonces aquí podríamos darnos cuenta de que hemos llegado a una definición de lo que es la razón, a una primera definición o acercamiento de lo que es la razón vital. La razón, nos dirá Ortega, es la vida misma en su función de comprender la realidad. O sea, la vida humana tiene una especie de teoría intrínseca, necesita estar comprendiéndose a sí misma todo el tiempo. No le vale con lo que otros hicieron, sino que nuestra vida humana es siempre esto, una necesidad de comprenderse a sí misma, ¿no? Por eso a Ortega no le vale simplemente con la comprensión de la razón que ha tenido Kant o que ha tenido Descartes, porque esa comprensión de la razón no nos valdría para lo más básico, para lo que hay que aplicar la razón, ¿no? Y aquí, pues, Ortega también nos habla, ¿no?, de la idea de razón que ha tenido Grecia. Ellos siempre han pensado que la razón nos pone en contacto con la realidad, pero en el sentido de ser capaces de captar lo inmutable, las cosas que son siempre iguales, que en cierta manera son eternas, que son las que fascinaban a la mente de los griegos, ¿no? Y sin embargo, Ortega piensa que a la altura del siglo XX, para lo que tiene que servir la razón es justamente para lo contrario, para entender los asuntos dinámicos, aquellos que son mutables, que son biográficos, que son históricos. Eso sería justamente a lo que hay que aplicar la razón humana, ¿no? Ortega nos habla de cómo los griegos han tenido esa tendencia, ¿no?, a ver las cosas subespecie eternitatis, bajo la, digamos, especie de lo eterno, pero a él le resulta mucho más interesante comprender la realidad tal y como es, en su temporalidad. Me parece que es mucho más importante que la razón nos ayude a comprender esto, la temporalidad. Nos habla también, pues, sobre el papel que ha tenido esa razón matemática, esa razón cartesiana en la modernidad, pero lo cierto es que ese tipo de razón, la razón pura kantiana y la razón matemática de Descartes, no nos sirven demasiado para entender los asuntos humanos, ¿no? Ni la sociología, ni la política, ni la historia, precisamente porque no son realidades subespecie eternitatis, sino que son realidades mutables, cambiantes, y necesitamos un órgano que nos ayude a entender todo aquello, ¿no? La razón vital, por lo tanto, desde el punto de vista orteguiano, no trata de tachar o de negar las otras formas de razón, como pueden ser la de estos dos filósofos anteriores a él, sino que sobre todo lo que intenta es ponerlas en su lugar. Vale, la razón matemática es la que hace el matemático cuando está haciendo matemáticas, pero el resto de su vida lo que está haciendo es ejercer un tipo de razón más general, que es justamente la razón vital, ¿no? Aquí nos habla Ortega de qué es lo que significa entender algo. Entender algo no es simplemente practicar el álgebra y llegar a una conclusión. No, entender algo, en el sentido en el que él lo utiliza dentro de su metafísica, es referir una cosa a la totalidad de mi vida que ya está en marcha. Cuando en mi horizonte vital entra un elemento nuevo, pensemos en el niño, ¿no? Está aprendiendo muchas cosas y de repente entra en su horizonte vital un elemento nuevo, por ejemplo, el mar. Un niño que viva, por ejemplo, en el interior de la península, nunca ha visto el mar, pues en determinado momento sus padres le llevan a la playa y entra en su horizonte un elemento nuevo. Entender algo para una persona que está en esa situación significa integrarlo dentro de algo que ya estaba funcionando. Eso es lo que significa habitualmente entender, que integramos algo en una estructura que ya teníamos previamente hecha, ¿no? Y aquí es donde podríamos integrar ese tercer tema, que sería la razón vital femenina y masculina. Este tema no es un tema que haya desarrollado demasiado Ortega, aunque sí hay algunas
intuiciones muy, muy valiosas, sino que quien lo ha desarrollado es Julián Marías y particularmente después de su obra Antropología Metafísica. Es decir, la primera estructuración de este tema está en esta obra y las que fue escribiendo en los años posteriores fue tratando ese tema desde diferentes perspectivas, ¿no? Y él dice que para entender esta cuestión de la razón vital femenina y masculina, pues tendríamos que entender propiamente la vida masculina y femenina, ¿no? Esas estructuras que están presentes en la vida. En esta obra, él nos va a decir que no existe una razón simplemente neutra. Ese es el tipo de razón justamente que estaban buscando los griegos, que como decíamos estaban siempre a la caza de las realidades eternas e inmutables, como el triángulo isósceles, que digamos ese tipo de realidades son las que les fascinaban, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de un tipo de realidad que está ligada a la vida humana, a su dinamicidad, a su carácter biográfico, a su temporalidad, no podemos decir que es una realidad subespecie eternitatis, sino que es un tipo de realidad, pues podríamos decir sexuada, ¿no? Con un concepto que él utiliza también en esta obra. Lo que nos dice Marías en Antropología Metafísica es que la razón vital siempre hay que entenderla como masculina o femenina, es decir, que no existe bajo una forma neutra. En esta obra, él ha utilizado unos conceptos nuevos que no habían aparecido en la filosofía orteguiana para comprender cómo es esa estructura general de la vida humana. Decía antes, ¿no? Cuando nosotros nacemos, nadie nos ha pedido permiso para, no simplemente en el lugar y en el momento en el que nacemos, sino que la estructura humana sea la que es. Nadie nos ha pedido permiso para que nuestro cuerpo tenga 2 piernas, ni 2 brazos, ni una cabeza, ni 2 ojos, pero sin embargo la vida humana se da en esa forma. Bien, pues él va a entender que la mayor parte de los elementos biográficos de la vida humana son comprensibles bajo estas 2 categorías, de instalación y de vector. Por ejemplo, decíamos antes, la vida humana está estructurada en edades. Nadie nos ha pedido permiso para que sea así, pero lo cierto es que se desarrolla de esa manera. Nacemos pequeños, vamos desarrollándonos, llegamos a la madurez y terminamos en la vejez. Una vida completa, podríamos decir que tiene que pasar por todas esas fases. Pero ¿cómo se entiende filosóficamente, podríamos decir estructuralmente, qué son las edades? Pues la verdad es que no nos lo hemos encontrado en la historia de la filosofía. Pero aquí, en la metafísica de la vida humana, lo cierto es que sí que se pueden desarrollar categorías que nos permitan entenderla. Por ejemplo, estas, instalación y vector, ¿no? La edad es justamente esto, una instalación que no es cerrada, sino que está abierta a las anteriores y a las posteriores, que nos permite tener una relación dinámica con nuestra circunstancia. Por ejemplo, entender las edades como instalaciones vectoriales implica que podamos entender que no vivimos lo mismo en cada una de las edades, ¿no? Al niño le corresponde tener unas ciertas vivencias biográficas, mientras que al adulto y al anciano le corresponde tener otras completamente distintas. O sea que, como vemos, este libro, Antropología Metafísica, lo que hace es completar esa estructura general de la vida humana que nos había presentado Ortega anteriormente en las Meditaciones del Quijote y también en el libro que es Filosofía. En esta obra, por cierto, Julián Marías también nos propone una definición de lo que es la persona y nos dice que las personas somos alguien corporal. No se trata simplemente de ser un animal racional, a él le parece un poco pobre esa definición del hombre, sino que prefiere ofrecer esta definición de la persona, un alguien corporal. Cada uno de nosotros es esto literalmente, un alguien corporal. No una cosa, no un algo, sino alguien. Y en ese alguien que cada uno de nosotros somos, la corporalidad juega un papel absolutamente decisivo. No conocemos a un alguien que no tenga corporalidad. En esta obra, pues dedica unos capítulos especiales sobre este tema, sobre el tema de la razón vital masculina y la razón vital femenina. Y, como podríamos decir, los filósofos siempre se hacen las preguntas radicales, ¿no? Las preguntas que van a la raíz. Y en este caso Marías se la hacen. Parte de esta definición que acabo de mencionar, ¿no? Los clásicos nos han dado la definición del hombre como animal racional, es decir, el punto de diferencia del ser humano respecto a otros animales sería justamente esto, la racionalidad. Y sin embargo, lo curioso es que en gran parte de la historia el hombre varón ha considerado que la mujer es ilógica.
Entonces a María se parece que hay una especie de contradicción entre estas dos cuestiones, ¿no? ¿Cómo es posible que con esa definición del hombre, en general del anthropos, como animal racional, pues resulta que parece que la mitad de la humanidad no entraría en esa definición, porque no sería un animal racional, sino un animal irracional? Entonces María se hacía esta cuestión: ¿cómo es posible que teniendo esa definición se haya considerado en gran parte de la historia que la mujer no tiene racionalidad, que la mujer es abiertamente ilógica? Bueno, pues María se toma este hecho, digamos, en su objetividad, ¿no? Es un hecho sorprendente, podríamos decirlo así, y en cierta manera él va incluso más en profundidad de esa cuestión, porque dice que la cuestión que hay que preguntarse es, pues, ¿qué es entonces la razón, no? Si la mitad de la humanidad ha acusado a la otra mitad de que en cierta manera no la tiene, no tiene lógica, pues entonces lo que tendríamos que preguntarnos es eso, pues entonces, ¿qué es la razón? Para poder decir si alguien la tiene o no la tiene. Seguramente que cuando nosotros nos preguntamos qué es la razón humana o qué significa alguien pensando, nos viene a la imaginación una imagen como esta, ¿no? La del pensador. Podemos decir que esa es la versión masculina de la razón, pero que también podríamos encontrar una versión femenina, que sería esta, la foto de la filósofa alemana judía Hannah Arendt, que está haciendo exactamente el mismo gesto que el pensador, ¿no? Podríamos decir que cada una representa una imagen de lo que sería la razón humana, una en la versión masculina, otra en la versión femenina. Pero lo cierto es que Marías sí que nos da una definición de la razón en su filosofía y también en esta obra en concreto, en Antropología Metafísica, y nos dice que la razón es la aprehensión de la realidad en su conexión. Es decir, razonar no es simplemente llegar a un punto de la manera más corta o ser efectivo. No, razonar no es eso. Razonar es ser capaz de captar la realidad en su complejidad, en su conexión, es decir, en la conexión que existe en la propia realidad, y todo eso conexionarlo conmigo. Por lo cual, una persona que fuese racional sería quien es capaz de hacer todo eso. Es decir, de comprender la complejidad que tiene la realidad y de conexionarla con su yo. Entonces, podemos decir que con esta comprensión de la razón las mujeres son irracionales. Pues Marías, que era una persona con bastante buen humor y además bastante honesto, lo cierto es que piensa que no, que a la mujer no se la puede acusar de irracional, sino que habría que dilucidar cómo hace la mujer esa conexión con la realidad, cómo entiende la mujer que esa realidad que tiene delante es compleja, y segundo, cómo intenta conectar esa realidad que tiene delante consigo misma, con su proyecto. Eso es lo que habría que hacer desde el punto de vista de Marías, ¿no? Bueno, nos ha hablado Marías de realidad, pero también nos dice que es exactamente la realidad. Aquello que encuentro tal y como me lo encuentro. Eso es lo que significaría propiamente realidad, ¿no? En esta obra, además, nos ha dicho que nos ha hablado de las instalaciones sexuadas, es decir, que igual que decíamos que las edades es una de las condiciones de la estructura de la vida humana, pues el hecho de que nazcamos como varones y mujeres también es una condición de la vida humana para la que nadie nos ha pedido permiso, pero sin embargo que se da en la vida efectiva, ¿no? Y él lo va a entender también con esas dos categorías de instalación vectorial o instalación proyectiva. Es decir, que cada uno de nosotros nace instalado en esa condición sexuada masculina o en esa condición sexuada femenina. Y como todas las instalaciones, es vectorial, es decir, está proyectada hacia la otra, no está cerrada en sí misma. Pues digamos que estas estructuras generales que Marías va a desarrollar en esta obra Antropología Metafísica son las que le permiten reconocer que efectivamente hay dos formas de razón. Es decir, que si definimos la razón como esa aprehensión de la realidad en su conexión, esta manera de aprender la realidad y de conectarla conmigo se hace de dos maneras diferentes, no solo de una manera, no solo a la manera masculina, ¿no? Y nos habla aquí, en este capítulo, sobre la razón vital masculina y femenina, de cómo esas conexiones que establecemos entre nosotros y la realidad se hacen de manera diferente, en el caso de que sean masculinas o en el caso de que sean femeninas. Por ejemplo, las relaciones de pertenencia, las condiciones de resistencia, de accesibilidad, todo eso, en cierta manera, depende de cómo es la circunstancia masculina y de cómo es la circunstancia femenina. Marías, como vemos, es bastante
certero aquí, ¿no? Ve cosas que desde otras filosofías directamente no se pueden ver, ¿no? Por otra parte, razonar significa que las cosas funcionen dentro del marco general de mi vida. El ejemplo que ponía antes, ¿no? A ese niño que se le lleva a la playa y ve el mar por primera vez, bueno, puede entenderla en semejanza a otras realidades que ha visto previamente, pero para él es una realidad completamente nueva y necesita integrarla dentro de su, podríamos así decir, puzzle mental. Pues esto es un poco lo que podríamos decir que hace la razón. En cierta manera lo que hace es integrar todos esos elementos nuevos dentro de ese puzzle general que ya teníamos previamente. Bien, pues el punto de vista de Marías es que esas conexiones se hacen diferentes desde el punto de vista masculino, desde el punto de vista femenino, y que incluso el concepto vivir significa diferente para el hombre que para la mujer. Más que nada porque la proyectividad que cada uno de ellos tiene es distinta, e incluso el horizonte de los contenidos, el por qué y para qué hacemos las cosas son completamente diferentes en un caso y en el otro, ¿no? Y es bueno que lo sean, porque en cierta manera sí enriquecen la realidad, ¿no? Bien, entonces, volviendo a la cuestión que planteaba anteriormente, ¿no? En muchas épocas de la historia, el hombre ha considerado que la mujer es irracional. ¿Por qué? Porque consideraba que quizás su forma de razón era la única de establecer conexiones con la realidad. Pero claro, la cuestión es que la mujer quizá estaba haciendo las cosas con otros fines completamente distintos a los que los hace un varón. Y esto resultaba incomprensible para el hombre, ¿no? Desde el punto de vista de Marías, lo que habría que hacer, por lo tanto, sería valorar, entender, intentar comprender cuáles son los por qué y para qué que han movido a la mujer a hacer cosas. No simplemente aplicar la razón masculina, porque así introducimos confusión, no entendemos directamente la complejidad de la realidad. Marías, que como ya vemos era una persona bastante perspicaz, se hace también la pregunta inversa, es decir, si en muchos momentos de la historia el hombre ha tenido la impresión de que la mujer es ilógica, ¿por qué no ha pasado lo inverso? Es decir, que las mujeres hayan tenido la impresión de que el hombre es completamente irracional, que no hace las cosas como se deben hacer. Bueno, pues su explicación, que es una explicación histórica, biográfica, a por qué no suele suceder esto, es la siguiente. En otros tiempos, las mujeres han tenido un horizonte vital más pequeño que el que quizá tenemos ahora, ¿no? En el que la mujer pues tiene una formación intelectual acorde a la que tiene el varón y en cierta manera puede abrirse camino por sí sola en la vida, pero en otras épocas de la historia no ha sido así. No porque el varón no quisiera, sino porque las condiciones de la vida eran esas. Pensemos, por ejemplo, en la España del siglo XIII, del siglo XIV, pues es que era peligroso para la mujer andar por ahí sola, pero no porque el varón no quisiera, sino porque la vida estaba estructurada de esa manera. Entonces, la explicación de Marías es que en otras épocas de la historia, efectivamente, el horizonte vital de la mujer era más pequeño que el del varón, porque había muchas cosas que directamente no podía hacer, pero esto, digamos, ha tenido la consecuencia de que la mujer haya tenido que alojar su vida, le utiliza esta palabra directamente, que alojar su vida dentro de la masculina, en el sentido de que ha tenido que acogerse a las estructuras que han sido creadas masculinamente. Con lo cual, esto ha obligado a la mujer a que tenga que imaginar al hombre, un elemento importantísimo dentro de la estructura de la vida humana. Esto ha implicado que la mujer ha tenido que anticipar porque el hombre iba a tener que hacer ciertas cosas o iba a dejar de hacer otras, con lo cual, en cierta manera, no le consideraba irracional, sino que precisamente lo que hacía habitualmente era imaginar los porqués y para qué masculinos, los porqués y para qué del hombre, lo cual no sucedía a la inversa, es decir, como el hombre estaba ocupado en otras cuestiones, pues no tenía demasiado margen para imaginar cuáles eran los porqués y por qué femeninos. La ventaja que ve Marías en esto, pues es una que se está perdiendo en nuestro tiempo de ahora, precisamente porque no ejercemos esa imaginación de pensar cuáles son los porqués y para qué es del otro, de la otra condición sexuada. Y Marías piensa que esto es importante para que la vida humana pueda, digamos, alcanzar su plenitud, para que podamos enriquecernos con la otra forma de razón vital, necesitaríamos ejercer esta forma de razón, ¿no? Y así nos dicen, cuando habla en la antropología metafísica de esta cuestión, ¿no? De cómo difieren la razón masculina y femenina. Las cosas
para los hombres, para las mujeres, para la razón vital masculina o para la femenina, se disponen en diversas perspectivas de interés, estimación o importancia, constituyendo distintas configuraciones de realidad, diferentes mundos reales. Es decir, en esa aplicación de la razón vital masculina o femenina, resulta que los hombres y las mujeres vivimos en la misma realidad, en el mismo mundo externo, podríamos así decir, pero claro, como la realidad tiene un componente de conexión, lo que hacemos cada uno de nosotros con la realidad es algo diferente. Y además los porqués y para qué, que es lo importante en el mundo humano, son diferentes también, ¿no? Y concluye Marías en este texto, son los proyectos los que establecen esa articulación. Son los proyectos realmente los que marcan nuestra razón vital masculina o femenina. En estos capítulos él también se refiere a un modo específico de mujer, que es la mujer que se dedica a hacer cultura. Es decir, la mujer que no renuncia a su instalación femenina, pero que a la vez utiliza los conceptos y las estructuras que han sido gestadas masculinamente, con lo cual en cierta manera está en una especie de cuerda floja, ¿no? Porque a veces tiene que utilizar esos parámetros, pero no quiere renunciar tampoco a su propia instalación. Y entonces Marías entiende que es enormemente valiosa la aportación que pueden hacer estas mujeres, porque en cierta manera tendrían la capacidad para hacer entender cuáles son los porqués y por qué femeninos, de tal manera que el hombre deje de pensar de una vez que la mujer es irracional, ¿no? Esto, desde su punto de vista, podría ayudar al hombre también, no solamente para, digamos, entender que la mujer no es irracional, que tiene otros porqués y para qué es diferente, sino sobre todo para iluminar ciertos aspectos que con su razón quizá no podría esclarecer del todo. Desde el punto de vista de la metafísica de la vida humana, contar con la razón vital femenina ampliaría nuestra visión sobre la realidad, porque nos haría ver cosas que quizá por nosotros mismos no veríamos, ¿no? Eso sí, nos anuncia que para llegar a esa forma de razón vital completa, en la cual se complementen la razón vital masculina y la razón vital femenina, y cada una cuente con la otra, sería necesario vencer dos obstáculos grandes, que por cierto son los que muchas veces nos encontramos hoy día. Ojalá fuese de otra manera, pero como sabemos, la filosofía es un saber honesto y hay que saber abrir esos ojos de lechuza y mirar la realidad directamente, ¿no? Y si miramos la realidad hoy día nos podemos dar cuenta de esto, de que muchas veces existen estos dos grandes impedimentos, ¿no? Él nos dice que para llegar a esa forma de razón vital completa necesitaríamos evitar el obstáculo de rehuir al hombre, es decir, el obstáculo de la hostilidad hacia el varón. Como decía, lamentablemente este está a la orden del día, ¿no? Y el segundo sería superar la tentación de imitar al hombre. Es decir, que las mujeres no simplemente se dediquen a imitar cómo es el varón, sino que tengan la libertad suficiente, la creatividad, la imaginación suficiente como para actuar desde su propia condición femenina, ¿no? He traído aquí la imagen de una película muy reciente, es de hace un año o dos como mucho, en el que muestra, pues efectivamente, cómo esta imagen de la imitación del varón está también a la orden del día. Vemos aquí pues, a esta joven, que en cierta manera es la novia del Joker y que es tan violenta, tan agresiva y tan, podríamos decir, cínica como él, ¿no? Este es un poco el modelo que nos ofrece la sociedad hoy día y los medios de comunicación actuales, que en general la mujer lo que tendría que hacer es imitar al varón y ser tan agresiva como han sido ciertos varones y tan cínica como han sido otros, ¿no? Ahora bien, estaría en nuestra libertad, dado que la vida humana siempre es una cuestión de imaginación, estaría en nuestra libertad, digo, femenina, concluir si queremos ser mujeres de este tipo o si más bien somos capaces de gestar modelos de mujer más inteligentes, más completos que esto, ¿no? También nos habla Marías de cómo sería necesario para llegar a esta forma completa de colaboración entre la razón vital masculina y la femenina, que el hombre se hiciera una imagen más completa de la mujer, ¿no? Reconoce en su libro, no porque él haya tenido esa manera de actuar, sino porque la ha reconocido en otros varones, que tendrían que ser capaces de ejercer la imaginación respecto a la mujer, porque su idea de la misma a veces es demasiado abstracta, un poco esquemática,
y no tiene demasiado en cuenta las diferencias y la riqueza de la realidad, ¿no? Entonces, en este sentido, él dice que es muy importante para el varón, para llegar a esa forma completa de razón vital, ejercer la imaginación, no quedarse simplemente en una especie de esquematismo de la mujer, ¿no? Y muy perspicazmente, también en este caso, nos dice que no se trata de pensar acerca de las mujeres, es decir, como si fuera un tema intelectual simplemente, sino de pensar con las mujeres, es decir, de tener en cuenta esa otra forma de razón, la razón vital femenina, y tener en cuenta cuáles son los porqués y para qué de las mujeres. Y esto, desde su punto de vista, pues permitiría esa transparencia, ¿no?, de las dos formas de razón vital y sobre todo permitiría una proyectividad en común. En otra obra posterior suya, que se llama Razón de la filosofía, un título bastante expresivo de la confianza que él tenía en la razón humana, sería una cuestión interesante saber qué títulos escogería hoy día, ¿no?, para hablar sobre la situación que tenemos actualmente ahora en el 2022. Si la filosofía seguiría siendo necesaria en esta situación que nosotros vivimos ahora, ¿no? Pues bien, en esta obra, Razón de la filosofía, él dedica otro capítulo a, en concreto, cómo esa razón vital masculina y razón vital femenina se han traducido en una acción que es también complementaria, que es diferente. Entonces nos habla, por ejemplo, de que la acción masculina se ha constituido, digamos, enfrentándose a lo extraño, enfrentándose a lo peligroso en muchas ocasiones. Hablo de cómo ha sido a lo largo de los siglos en la evolución humana, ¿no? El varón se ha hecho teniendo que enfrentarse a los peligros directamente y sobre todo sintiéndose un poco apremiado por las dificultades, con lo cual su forma de razón y su forma de acción han estado marcadas por una cierta prisa y por un carácter de urgencia. No nos podemos demorar en las cosas porque en cierta manera son peligrosas para nosotros. Frente a esta acción masculina, pues nos encontraríamos la acción femenina. Ahora explicaré un poco qué es lo que dice Marías en esta obra respecto a esa cuestión. Pero el hecho de que la razón masculina se haya tenido que gestar de este modo, enfrentándose con lo peligroso, con lo nuevo, con aquello que no sabemos muy bien cómo integrar en nuestra, digamos, en nuestro puzzle mental, pues ha implicado que la acción masculina tenga que ser descubridora por necesidad, ¿no? Precisamente porque se estaba enfrentando todo el rato con lo nuevo. Y además implica que la razón vital masculina busque siempre ese afán de novedad, que sea importante para él las cosas nuevas, ¿no? ¿Qué es lo que el hombre retiene de la realidad? ¿Cómo hace esas conexiones de la realidad entre ella y la realidad conmigo? Pues sobre todo a la razón vital masculina lo que le importa es las cosas que cuentan, es decir, las cosas llamativas, lo que sobresale, podríamos así decir, ¿no? Con lo cual, su tipo de razón va a tender sobre todo a la abstracción. Frente a esa forma de razón y frente a esa forma de acción, nos encontraríamos la femenina, que digamos tiene otros caracteres diferentes. Por ejemplo, la acción femenina a lo largo de la evolución, a lo largo de la historia, ha solido ser una acción próxima, inmediata, con un sentido concreto, para llegar a solucionar una cosa muy concreta, ¿no? Un tipo de acción que es minuciosa y sobre todo un tipo de acción que, a diferencia de la masculina que decíamos se deja llevar demasiado o a veces demasiado por el afán de la novedad, la femenina más bien se siente atraída por la profundidad. Esta acción femenina, pues digamos, tiene una relación diferente con la temporalidad de la que tiene el hombre, ¿no? Señala Marías en este libro, Razón de la filosofía, cómo la vivencia del tiempo que tiene la mujer es diferente a la vivencia del tiempo que tiene el hombre. Por una parte, por esa tendencia del hombre a quedarse con lo llamativo, la mujer no, la mujer busca la profundidad y esto implica tiempo. Descubrir las cosas en su última verdad, pues implica que les tenemos que dedicar más tiempo, quizá, que si solamente buscamos lo llamativo de la realidad. Y nos pone aquí un ejemplo, ¿no? Como para la mujer, pues hay una acción que consiste directamente en esperar, como sería la gestación. Es un tipo de vivencia del tiempo que externamente, desde la razón vital masculina, es vivida de un modo completamente distinto. Se viven como los 9 meses que tienen que pasar, pero no como los 9 meses que están pasando dentro de la corporalidad. Como vemos, Marías es aquí muy, muy perspicaz, ¿no? Desde este punto de vista, Marías dice que a la mujer le interesa más la duración que el cuándo. El hombre quizá
digamos, tiene un esquema de su vida, de su propia vida, como diciendo, pues a los 30 años tengo que haber conseguido esto, a los 40 puede que haya conseguido esto, a los 60 pues mi vida habrá llegado a esta culminación. Y sin embargo la mujer vive esa temporalidad de un modo distinto, porque no le interesa ese cuándo, sino que lo que le interesa justamente es la duración, la profundidad a la que va llegando en cada época de su vida, ¿no? Y por otra parte, muy interesante también por la metáfora que incluye dentro de esta frase, a la mujer no le interesa tanto lo que pasa, simplemente lo que pasa externamente, sino que lo que le interesa es lo que queda, lo que podríamos decir es importante, es tan importante que permanece. Y esto es interesante también para la continuidad de la vida, ¿no? Por ejemplo, uno nos hablaba de la intrahistoria, de cómo en la superficie de la historia lo que están pues, son las guerras, los grandes sucesos, pero luego está la intrahistoria, y la intrahistoria está hecha de la vida cotidiana, de la mujer que lava la ropa, y en cierta manera con eso explica que pues también hay una cierta renovación, ¿no? De cómo vamos llenando nuestro día a día de contenidos concretos biográficos, y eso también es parte de la historia. Quizá no sea lo que sobresale, pero también es parte de la historia, ¿no? Bien, y Marías termina este capítulo de Razón de la Filosofía diciendo que mientras el hombre se ha solido mover en un mundo de cosas, la mujer se ha movido más bien en un mundo de personas, con lo cual tendrían una razón vital que es completamente complementaria, porque la mujer podría comprender muchas cosas de un mundo de cosas, mientras que el hombre también experimentaría una especie de, podríamos así decir, comprensión general de la realidad si entendiese los porqués y para qué es de la mujer que se ha movido en ese mundo de personas, ¿no? Desde luego, lo que Marías nos muestra aquí es que no se puede considerar que la mujer sea irracional o que sea ilógica, sino que normalmente sus acciones han solido ser bastante significativas, ¿no? Con lo cual esa manera de ver las cosas sobre todo procede de una manera muy griega, muy helénica de mirar la realidad, pero no de una manera que esté incardinada en la metafísica de la vida humana, porque desde esa metafísica sí que se puede entender la complejidad de la razón femenina, ¿no? Desde el punto de vista de Ortega, tanto como desde el punto de vista de María, sería necesaria una integración de esas dos formas de razón, porque los dos ganaríamos, tanto las mujeres ganaríamos cuando contásemos con la forma de razón vital que ejercen los varones, como los hombres también ganarían con la iluminación de ciertos aspectos de la realidad, ¿no? Y sobre todo nos permitiría pues, comprender muchísimo mejor el mundo humano. En este sentido, para los que les interese esta cuestión, sí que les recomendaría un artículo de Marías que se titula Una amistad dedicadamente cincelada. En este artículo, pues él muestra cómo la amistad, que no es otra cosa, sino amistad en sentido pleno, la amistad entre hombres y mujeres realmente podría servir para llegar a esa forma de razón vital completa. Y hasta aquí, pues todo lo que quería contar en la presentación de hoy.